O sea, dinosaurios, hombres y mujeres gigantes, iguanodontes, animales de 20 y 30 metros, son aliviados del peso de la gravedad, se incorporan, se elevan, se enderezan hacia el cielo. Otras criaturas saltan espacios enormes de tiempo y otros muchos levantan fácilmente el vuelo a pesar de su enormidad física. Todo este panorama subsiste mientras la Luna gira y en su órbita se acerca más y más a la Tierra, hasta que este satélite incandescente a modo de serpiente espiral que gira en el cielo, entra en la atmósfera terrestre, y ahí es donde se inicia la destrucción y el caos. In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Primero vamos a hacer una fragmentación de los capítulos, ¿de acuerdo? Los tengo aquí delante, vais a flipar. Mucha atención, ¿eh? Primer capítulo, los satélites perdidos. Los satélites perdidos. Narra la historia de las lunas anteriores a la actual y su caída sobre la Tierra, y las tragedias cósmicas que la ocasionaron, ¿de acuerdo? Capítulo 2, la amenaza de Selene. Explicar cómo la luna actual, Selene, que le pusieron el nombre los griegos, se acerca lentamente a la Tierra después de que la otra, en un periodo milenario, cayera, alterando mares, atmósfera y provocando fenómenos extraordinarios. ¿Por qué? Porque incluso hay narrativas en África y en Australia de cuando estaban los pueblos viviendo y esta luna no. Al igual que los acadios dicen que la Tierra les pertenece porque están antes de que esta luna llegara. ¿De acuerdo? Y ahí encajamos este capítulo. El capítulo 3. La señal en las montañas. La señal en las montañas describe cómo el mar va subiendo y está descrita en los Andes, en las terrazas de cultivo y en Asia. Y describe perfectamente cómo el agua va subiendo y obliga a los pueblos a huir hacia los picos. Prueba de un proceso milenario son estas bancadas de cultivos hasta las cimas, ¿de acuerdo? Capítulo 4. El caos en la Tierra. Prueba de un proceso de cómo la gravedad disminuye y los animales eran más livianos. Incluso muchos pequeños insectos flotaban. Un cambio en la gravedad tan bestia, ¿eh? Muestra un anillo de fuego formado por rocas, gases, y de ahí viene el Uroboros. Capítulo 5. El fin de una era. Relatar la caída de la luna Kenos, la luna anterior, cuyos restos forman un círculo rojo en el cielo de la Tierra. Señalar cómo cada luna caída marca una época geológica. Capítulo 6. Narra cómo los seres vivos enfrentan catástrofes, lluvias de fuego, y cómo los humanos de ese tiempo, que no eran como nosotros, encuentran refugio en las cavernas, como la cueva de los tallos. Capítulo 7. La tecnología de la supervivencia, en un tiempo donde era todo oscuro. Los nuevos humanos se desarrollan, con nuevas formas de adaptación, aplicando nuevas técnicas. O sea, es una pasada. El otro día un suscriptor, ayer, me dijo: Diego, coincido contigo en todo, es increíble lo que tienes en la cabeza, pero tienes que reflejarlo todo en un mapa de Pangea. Y yo dije: hostia, un momento. Digo, te estás yendo muy atrás en el tiempo, ¿de acuerdo? Pangea es lo más anterior que hay. O sea, Pangea, Mu, Lemuria, que es cuando estaba esta manga de tierra que conectaba Asia con Australia, ¿de acuerdo? Nos teníamos que transportar a los textos védicos para intentar explicar este tiempo y esas murallas que, según los textos y las pictografías, eran construidas por una especie de hombre mono, que los tenían como trabajando. Transportaban piedras y lograron hacer un canal. Pero esto no es la luna Kenos, ni Tiahuanaco, ni... No. Cuando yo me refiero a la caída de la luna Kenos, que lo vamos a ver aquí ahora, esta luna Kenos ya cayó mucho después de Pangea y mucho después del hundimiento de este continente enorme, que era Pangea, ¿no? Y Lemuria. O sea que el suscriptor en parte tenía razón, pero se fue demasiado atrás, ¿vale? Nosotros no hemos entrado todavía en Pangea y Lemuria, sino que estamos justamente en lo que es nuestro diluvio,
que coincide perfectamente con los estudios de la doctora Sotomayor y también por otro lado con Gerta Keller sobre el estudio, del impacto del meteorito en el Yucatán, que no fue un meteorito, fue un fragmento de luna. Ahí estamos nosotros, en ese tiempo. No nos hemos ido tan para atrás a Pangea, ¿de acuerdo? Quiero que quede claro. Y ahora me permitiréis que empecemos. Vais a flipar, ¿eh? Tengo muchas ganas de hacer este vídeo. Me voy a poner en chiquitito y muy atentos, ¿de acuerdo? Iremos parando, pero quiero que este texto que estáis viendo, esto es el estudio de una vida entera y de trabajos contrastados, por ejemplo, de Stanley Hall, un británico que se quedó a vivir en las cercanías de la Cueva de los Tallos, que entendían perfectamente que es que la Tierra se rige por cataclismos y por eras de calma. Son los cataclismos los que cambian las civilizaciones, los cambios de ciclo, ¿vale? Pues me gustaría decir algo sobre Stanley Hall, ¿de acuerdo? Fue el único inglés que no fue allí a la Cueva de los Tallos a robar, sino que, viendo su grandeza, se quedó a vivir allí. Se quedó a vivir allí y no quiso volver. Fue el único que no fue allí a robar, fue a estudiar, fue a conocer al pueblo. Hizo un estudio increíble. Recordemos que estuvo hasta la NASA. Neil Armstrong bajó allí 33 días. ¿Recordáis el vídeo de la doctora Sotomayor cuando ella, por primicia mundial, nos dijo aquí que fue Juan Moritz quien dinamitó los túneles él mismo para que la NASA no accediera a la sala de la Biblioteca de Oro? Fue Juan Moritz. Y siempre se dijo en los canales de creepypasta, ¿no?, que la NASA, que es cierto, que se llevaron helicópteros enteros de cajas, ¿no?, y catalogaban las cosas como falsas para poderlas sacarlas del país, ¿de acuerdo? Esto se ha hecho allí en la Cueva de los Tallos. Pero claro, nos dijeron que fue la NASA, ¿no?, para que el resto del mundo no entrara a las cuevas, la NASA dinamitó los túneles. No, fue Juan Moritz, para impedir que ellos llegaran ahí, una expedición de 200 personas ahí abajo. Bueno, no me quiero desviar del tema, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el último cataclismo que sufrió la humanidad, ¿de acuerdo? La caída de la luna Kenos y el acercamiento de Selene, la luna nueva. Vaya tocho, estáis a punto de recibir directamente en el lóbulo frontal. O sea, vais a flipar. Quiero que prestéis atención a cada palabra, ¿eh? Es un tochazo, ¿eh? Os aviso. Pero os va a explotar la cabeza. La extinción de cada uno de los satélites que nos han precedido han marcado las civilizaciones que han caído. La luna que actualmente contemplamos es el cuarto y último satélite captado por nuestro planeta. Su nombre es Selene. La luna anterior, la luna terciaria, era llamada Kenos, y las dos que la precedieron, todas de mucho menor tamaño que la actual, fueron captadas y atraídas por la masa terrestre con intervalos de millones de años, o empujadas por algo que desconocemos. Han sido causantes de tragedias cósmicas que han afectado antes a muchas civilizaciones y a muchas humanidades. La Luna es un cuerpo celeste de menos volumen y dimensión que la Tierra. Consecuentemente, está sujeta a la atracción de esta, razón por la cual se mantiene constante en órbita alrededor del planeta. Sin embargo, imperceptiblemente la Luna, por ser un cuerpo celeste de menor volumen, se acerca cada vez más y más a la superficie terrestre, que tiene una masa mucho mayor. Atención, a medida que las lunas anteriores se han ido acercando a la Tierra ha sufrido desde fenómenos a mutaciones extraordinarias, y si tenemos en cuenta el nivel del mar, que sube paulatinamente a medida que cada luna se acerca, originando un proceso diluvial que a veces duraba millones de años. Al mismo tiempo, este diluvio culmina cuando las altas cumbres están rodeadas y cubiertas por agua. Así es casi imposible sobrevivir. Pero los humanos de ese tiempo, o los no humanos, se las arreglaban para producir alimentos que eran cultivados sin tierra, o sea, cultivos hidropónicos, en alturas de 5.000 metros o bajo tierra en cavernas de la Tierra. Esto es alucinante, porque cuando una de estas lunas cayó, se inicia un periodo de destrucción y caos, tanto con la densidad de la atmósfera
como literalmente caían pedazos de fuego del cielo. Aparentemente en el cielo aparece un anillo refulgente de día y de noche, que cada día gira más rápido. Es un compuesto de rocas, gases incandescentes, piedras ígneas y hielos que se evaporan al entrar en contacto con la atmósfera. El tamaño de este anillo es sin comparangón, ocupa todo el cielo y tiene forma alargada y curva. Semejan una serpiente de fuego. De allí la representación entre los restos prehistóricos de un ofidio que se muerde la cola. Tanto en los vikingos como en los celtas, como en todos los pueblos, los australianos, la Pachamama, todos, una serpiente en el cielo. Esto es Kenos cayendo. La luna anterior en su órbita de impacto. Natural o provocada, no lo sabemos. En su caída de su trayectoria milenaria sobre el manto de la Tierra, dejaba un polvo rojo, que es la foto que os mostré el vídeo anterior. Un trozo de 1 metro de tierra que cubre el globo, que es polvo estelar de color rojo, que lo tenemos en el sustrato. Eso es Kenos. Las épocas geológicas del planeta marcaron los tamaños de los seres que vivían ahí. Los gigantes menguaron en una etapa milenaria. Solo las razas más pequeñas de gigantes sobrevivían. Los hijos de Anak medían 30 pies. En cambio, los Basajaun del País Vasco, que construían puentes de piedra, ¿de acuerdo?, ya solo medían 4 o 5 metros. O como Goliat, que medía 5 metros, el más pequeño de un hermano. Las razas menguaron porque disminuyó el oxígeno en la tierra, todo menguó. Incluso los árboles milenarios, gigantescos, fueron destruidos. Esto sí que... Esto es una maravilla. Atención a esto, ¿eh? Esto es un proceso milenario, fue la caída de la luna Kenos, me refiero. Esto es un proceso milenario en el que la luna gira y se acerca a la Tierra en una distancia cada vez menor. Y se sucede un evento. A cada acercamiento, la fuerza de gravedad de nuestro planeta genera poco a poco un fenómeno que es increíble. O sea, dinosaurios, hombres y mujeres gigantes, iguanodontes, animales de 20 y 30 metros, son aliviados del peso de la gravedad. Se incorporan, se elevan, se enderezan hacia el cielo. Otras criaturas saltan espacios enormes de tiempo y otros muchos levantan fácilmente el vuelo a pesar de su enormidad física. Todo este panorama subsiste mientras la luna gira y en su órbita se acerca más y más a la Tierra. Hasta que este satélite incandescente a modo de serpiente espiral que gira en el cielo, entra en la atmósfera terrestre y ahí es donde se inicia la destrucción y el caos. Esto es la caída y un proceso geológico. Si queréis, en el próximo vídeo podemos incluso ajustarnos un poco más para ver qué tipo de razas, que tenían que ser bastante peligrosas porque no había recursos, ¿no? A ver qué tipo de razas sobrevivieron en ese tiempo, porque hemos encontrado cosas muy extrañas. En arqueología hay temas que son tabú y se pueden tocar porque de ahí están los oparts, cosas que están fuera de su tiempo y lugar, que no tienen explicación. Pues podemos explicar algo de esto también. Esto es apasionante. Sí hay pruebas geológicas, físicas, rotaciones, etc. Impactos, etc. Se puede estudiar el ilirio, que es lo que dejó la luna Kenos cuando cayó. O sea, sí hay pruebas y esto es apasionante. ¿Veis cómo los pueblos, imaginaros en un pueblo antiguo y estar, yo qué sé, estar viendo cómo cae el fuego del cielo? Increíble. Increíble, los pueblos alucinarían. Venía una época de cambio. El único mundo a salvo era el subterráneo o en las cumbres. Y luego los supervivientes bajaban por esos valles y encontraban, pues bueno, eso sería un periodo de muerte y no sé cómo explicarlo, pero se cuenta que había razas que subsistieron en ese tiempo y se volvieron viles y peligrosas. Eran necesarios ser así en esa época.
Y ahí es cuando resurge la necesidad de convivir en las cavernas otra vez. Recordad la teoría de Old Dubai. Las civilizaciones caen, se elevan, caen, se elevan. Nuestra prehistoria solo fue el comienzo de nuestra época, fue el fin de otra. ¿De acuerdo? Así de interesante son los temas en nuestro canal. Y sin engañar a nadie. Simplemente leyendo trabajos estudiosos de otros eruditos. Así es como se investiga. Comparando e impregnándote de todo esto. Espero que os haya gustado y seguiremos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Porque si no ya necesito un paracetamol.